Bueno, Hola, muchachos, profe. tengan todos muy buenas tardes, noches ya casi. Me encuentro aquí en la oficina de la Universidad Autónoma. Estamos haciendo en vivo y en directo este programa. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Bueno, entonces vamos a darle paso al compañero Gualberto. Él se encuentra en este momento en una clase, sin embargo, va gustosamente a dar unas palabras introductorias. Adelante, Gualberto. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la invitación que me has hecho aquí a dar la parte introductoria del evento. Yo solo quiero, más que de pronto mostrar los proyectos y lo que desarrollamos en una clase de base de datos, yo quiero hablarle de la importancia de dos elementos que se tratan o que se van a tratar aquí en este evento, ¿verdad? Por una parte, el repositorio, eh, y por otra parte, el dominio, pues el sitio web que se va a construir acá. Primero, hablar del repositorio, que es de pronto uno de los aspectos fundamentales con los que nos encontramos los que estamos en la parte tecnológica, en la parte informática, en el día a día. Si nosotros somos un usuario desprevenidos, no le prestamos mucha atención a estos temas, pero diariamente nosotros estamos interactuando con repositorios de datos y pues tradicionalmente o el primer repositorio de datos que tuvo auge fueron las bases de datos relacionales. Con los avances tecnológicos, sobre todo en la parte de hardware, igualmente se suscitaron muchos avances en la parte de software, lo que hizo que la recolección de datos esencial. Y entonces estas herramientas que teníamos como las bases de datos relacionales ya no nos servían para guardar los diferentes formatos y las grandes cantidades de datos que se estaban generando, sobre todo hoy con las redes sociales, que tenemos múltiples formatos estructurados, no estructurados, semiestructurados y grandes cantidades de datos. Entonces, han aparecido en la historia, además de las bases de datos relacionales como repositorios, pues han aparecido bases de datos no relacionales como las no SQL. Y para otras tecnologías que hoy en día están tomando mucho auge, como la inteligencia de negocios, pues entramos a hablar ya de bodegas de datos, de datamar, para Big Data, pues ya entramos a hablar de todo este tipo de nuevos repositorios que están apareciendo. Incluso ya hay unos conceptos nuevos como los lagos de datos, los data lake, etcétera. Entonces, fíjense que es un componente fundamental sobre el que trata hoy este evento, que es un repositorio de datos y que, a pesar de que es el repositorio de datos que tradicionalmente se ha venido manejando, pues no ha perdido vigencia. Y nosotros día a día estamos haciendo uso de él. Si hacemos una transacción bancaria, pues estamos utilizando base de datos relacional. Si nosotros nos conectamos a Zigbee, la plataforma de la universidad, para los estudiantes o los docentes, para hacer alguna transacción con las notas o hacer alguna revisión del estado académico, etcétera, estamos haciendo uso de base de datos relacional. Entonces, miren que el día a día nuestro está rodeado por bases de datos relacionales, y si nosotros utilizamos de pronto aplicaciones más especializadas, seguramente vamos a estar haciendo uso de otros repositorios. Entonces, eso era una de las cosas que quería yo remarcar, la importancia del evento, porque aquí vamos a hablar de bases de datos relacionales y pues hablar de bases de datos relacionales, seguramente vamos a hablar de datos y vamos a hablar de cómo limpiar esos datos y muchos aspectos que están alrededor de esos datos. Ese es uno de los elementos importantes. El segundo elemento es que se va a construir aquí un dominio y al final el dominio pues trae inmerso un sitio web, y entonces la pandemia nos demostró que una empresa
incluso una persona ya debería tener un sitio web, porque al final esta es la cara, la presentación de la empresa o de la persona a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces, también es fundamental este aspecto que nos va a tratar acá el grupo que está a cargo de mostrarnos cómo es esta implementación. Entonces, a todos, aprovechen el evento, son aspectos fundamentales y que de pronto nosotros como usuarios desprevenidos no notamos, pero fíjense que en el día a día estamos siempre haciendo uso de estos dos aspectos. Entonces, muchachos, gracias a Ricardo por darme esta oportunidad y disfruten el evento, que esto es bien interesante. Muchísimas gracias. Sí, claro, ahí estamos colocando Adelante, todas las páginas y todo lo que correcto. usamos. Adelante, el auditorio es tuyo y por favor síganla, que esto ya hace parte de las evidencias que debe ir recogiendo cada estudiante. Síganla a ella y adelante, Carolina. Listo, muchas gracias, profe. Pero es cierto, así como mencionó el profesor, nosotros aprendimos a limpiar grandes documentos en formato CSV para poder hacerlo en nuestra base de datos. Ahí mi compañero ya está presentando y vamos a hablar sobre el proceso de limpieza y cómo después de haber limpiado todos esos datos, los importamos a nuestra base de datos SQL. Bueno, Eh, antes de que comiences, cualquier persona que se haya quedado, que necesite una aclaración, con mucho gusto puede levantar la mano. Yo estoy pendiente acá y el estudiante Daniel González de Ingeniería de Sistemas está aquí conmigo pendiente del chat. Hazel también debe estar pendiente para cuando yo le diga que ponga el cuestionario. Sigue, continúa. Listo, Bienvenido, así es. Alexander. Ya vi que llegó Alexander. Bienvenido, Alexander. Buenas noches, profe, muchas gracias. Bien, bien. Sigue, Carolina. Bueno, primero lo que nosotros hicimos fue descargar los datos oficiales de la página del gobierno. Ahí Juan David les va a explicar y les va a mostrar la página. Ya estos son datos reales, cogimos datos reales y que eran más de 195.000 datos y cada dato tenía como, no, cada casilla tenía como 26 datos. Entonces ahí les va a mostrar, aquí está en la página del gobierno y buscamos fue la de cantidad de universitarios que se matricularon del 2015 al 2020. Entonces, que vayan escribiendo en su URL datos.gov.co, ¿verdad? Para que entren a esta web. Sí, claro. Esa web ahí el profesor nos la enseñó y ahí están, se pueden agarrar todos los datos oficiales del mismo gobierno. Esa fue la que descargamos. Cantidad de universitarios. Espérate un momentico. Exacto, ahí Juan David se las está Eh, mostrando y para que la nosotros lo que encuentren hicimos, rápido, en el botoncito de la lupa pueden poner cantidad de universitarios para que lo lleve de una vez allá, exacto, ¿cierto? Dale. sí. Ahí le dimos en exportar directamente como CSV porque, ajá, lo que tratamos de mostrarles aquí es cómo limpiar un archivo si solo lo tenemos en formato CSV, porque muchas veces cuando lo descargamos, se va a mostrar de forma sucia. Ahora él lo va a descargar y lo va a abrir directamente para que ustedes vean cómo está el archivo. Aunque ya nosotros lo tenemos descargado. Ya Juan David se los va a mostrar enseguida. Coméntales un poco de esos dos formatos, CSV para Excel. Claro, si lo descargamos como CSV para Excel, ya directamente nos descarga la tabla y digamos que ya enseguida no aparecen esos caracteres especiales. Pero ¿qué ocurre en el momento en que no lo tengamos para Excel, sino como CSV? Ahí sí tocaría de la otra manera que les vamos a enseñar. Wanda muestra el Excel sucio ahí. Lo están viendo. Ahí. Como ven, ya lo tenemos. Y si se dan cuenta, no nos aparecen las tildes, ni siquiera nos aparecen las ñ, sino que nos aparecen como una A
con unos apóstrofes y letras extrañas. Esto es lo que queremos evitar. Ahora, lo que nosotros hicimos fue directamente abrir un Excel en blanco. Ya él lo va a mostrar. Abrimos un Excel en blanco y nos vamos a la pestaña de datos arriba. Ahí le damos en obtener datos desde el texto, CSV es la segunda opción. Y ahí fue donde abrimos el archivo y nos va a salir una nueva pestaña. Listo, ahí sí es cuando vamos a elegir el archivo que descargamos, que no está limpio aún. O sea, el original. Por eso es que este tema Exacto, de base de datos tiene un antecedente que es la minería de datos. La minería de datos es eso, cuando tú extraes el mineral, digamos, el diamante, el oro, ellos vienen en bruto. Entonces, tú has hecho lo que es en este momento la extracción y la vas a someter a la fase exacto. de limpieza, que Como es la usted lo conversión. explicó, que era el extract raw, que es como extraerlo crudo así mismo. Bueno, en el Excel, como vemos, se nos carga una nueva pestaña y nos dice que el origen de nuestro archivo es europeo occidental. Y también se basa en las primeras 200 filas para cargar nuestro cuadro. Y ahí es cuando las letras nos van a salir como caracteres especiales porque en el europeo occidental no existen las vocales con tilde ni las ñes. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el origen del archivo a UTF-8 y ahí sí se va a transformar como debería ser. Pero ¿qué pasa? Que no nos podemos basar solo en las primeras 200 filas porque hay caracteres o espacios, de hecho hay espacios en blanco que pueden aparecer después de las 200 filas, por lo que nos tenemos que basar en todo el conjunto de datos, que es lo que les va a mostrar Juan David ahora. Esas fueron las dos opciones que cambiamos para que se nos cargue. Sí, padre. Va por el paso 4. Listo, ahí va. Eso se demora un poquito porque, como sabemos, tenemos más de 195.000 filas y como les expliqué que cada fila tenía 26 datos, entonces, si nos damos cuenta y nos ponemos a hacer las cuentas, son como más de 5 millones de datos que tenemos ahí. Entonces, todo eso lo debemos tener en cuenta porque donde tengamos uno que tenga un error, ahí nos podría dañar al momento de hacer las consultas y los códigos. A todos los estudiantes matriculados en toda Colombia entre los años 2015 y 2016. Y nada más en esos 2 años ya hay más de 195.000 filas, que multiplicadas por las columnas, como dice Carolina, son millones de datos que se tienen nada más de esos 2 años. En esa página del gobierno Exacto. que ella mostró ahí, uno se puede contactar con esas fuentes y ellos le pueden suministrar a uno más años en caso de que uno desea. Por ejemplo, si a ti como estudiante, cuando te gradúes, te sale un trabajo en una corporación educativa y necesitan hacer esos estudios en esa página del gobierno que es totalmente confiable y es a la vez libre, son datos públicos, ellos dan paso a que tú te conectes con la fuente y tú puedes ir en contacto con ellos, incluso le puedes dar tus archivos que tú has limpiado. Se forma como una empatía ahí entre el usuario y las fuentes para que ellos también se retroalimenten con uno. Y ellos le pueden ir y esas se van actualizando. O sea que lo que ella bajó ahora, dentro de un mes o 2 meses, de pronto puede haber otro año. ¿Ya? Eso es lo bonito de esta ciencia, porque te mantiene en constante comunicación y consulta con las fuentes. Las fuentes es la fase de extracción. Adelante, Carolina. Exacto, ahí como explicó el profesor, existe una relación en el momento en el que uno puede hacer comentarios, porque más adelante se darán cuenta de que no solamente son errores de escritura, sino de que a veces los encuestados también ponen mal las respuestas. Eso lo explicaré más adelante. El profesor y yo nos dimos cuenta de que, por ejemplo, la Universidad Autónoma estaba dos veces. En una aparecía como universidad
Autónoma del Caribe y después aparecía Uniautónoma. Ya esos son errores de limpieza profunda que Correcto. debemos corregir. Diferenciemos un poco lo que es soft cleaning y deep cleaning. El soft cleaning Ujú. es la sintaxis, tildes, caracteres ASCII extendidos, vocablos raros, por ahí alfa, omega, alfabeto griego, ruso, etcétera. Eso es sintaxis, eso es limpieza suave. La profunda, como dice Carolina, datos disgregados, datos que corresponden a la misma entidad, pero están diferentemente escritos, son más difíciles. Los NaN, que son los datos no numéricos o que quedaron en blanco, pueden crear que cuando eso se baje desde un CSV, esas comas como separadoras de pronto no contabilicen bien eso o el paquete donde ellos van a terminar de pronto no identifique bien esas informaciones. Sí, Exacto. Bueno, y aquí Juan David le dio en cargar y como ven, se cargaron las 195.000 filas de manera correcta. Si hubiese salido un error, así sea casillas en blanco, ahí no nos diría. Pero no, ahora está bien. ¿Qué pasa? Que al momento de tratar, o sea, ya tener esto listo, digamos espérate limpios, un momentico, al espérate un momento de momentico. intentar, Levante la mano los que van con Carolina para yo guardar esos pantallazos aquí. Levante la mano para yo verlos aquí en la lista. Uy, bastante gente va contigo. Cuando, me cuando la alegra. cuestión es así en masa es porque está bien atractiva la conferencia. Cuando nada más levanta la mano uno o dos es porque es bien difícil. No, sí, yo me imagino que no, el proceso como les estoy explicando es simple, entonces me Claro. imagino que lo agarrarán enseguida. Dale, dale. Sí. Bueno, ahora como les trataba de decir es que ya lo limpiamos, ya tenemos las letras como nos aparecían en la tabla oficial del gobierno, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si intentamos subirlo así a nuestra base de datos SQL, no nos va a cargar bien porque el Workbench no recibe bien esas tildes ni esas ñes. Entonces, aquí sí utilizamos la herramienta buscar y reemplazar. Ya esto sería más sencillo, ya no habría que cambiar todo, cada uno de los caracteres especiales, que de hecho nos podemos tardar días y días en eso, y no es efectivo que llegásemos a terminar. Entonces ya aquí nada más reemplazamos, por ejemplo, ahí les coloqué el ejemplo de la ñ con la n, la a con tilde con la a sin tilde y así. Luego de que ya hicimos esto, Juan David y yo nos dimos cuenta de lo que le mencioné anteriormente, que ya hay ¿Aló? ¿Qué pasó? hola. Sí, ya, ya. Podemos hacer un ejemplito para que lo vean de ese reemplazo. Ah, bueno, claro. Juanda, toma el Excel que ya teníamos y El sucio. cambia la ñ por la n. Y tú tienes por ahí la listica de los caracteres, de la lista de caracteres extraños para que ellos puedan hacer ya después del evento el resto de limpieza. En el paso 5 nada más son las vocales y Ajá, son las las ñ. tildes. Ajá, y las ñes. Y en el paso 6 ya es, creo que la palabra diseño y el signo de interrogación el primero. Y ya. Ahí Juan David lo está haciendo, como ven, buscamos todas las ñes y las reemplazamos por las n y se cambian enseguida. Y eso fue lo que Reemplazar hicimos, en como todo. un proceso más corto. Juan, te están diciendo que no se vio el proceso. Mira, busca de nuevo lo de Sí, dónde si hallaste no la se vio, herramienta de buscar y reemplazar. hazlo con otro ejemplo, el de la Hazlo con la A interrogante. contigo. Bueno, primero las tildes. Ahí se está viendo, ahí le da en la opción buscar y reemplazar y empieza con todas las vocales, con las ñes y así.
¿Y por qué es necesario estandarizar todo esto? Porque esta información la puede leer un gringo, un ruso, un chino, y para ellos la ñ no significa nada. Entonces se hacen las tildes tampoco, y caracteres que sean extraños también. Se trata de buscar una homogeneidad internacional. Casi siempre uno utiliza los primeros 128 caracteres ASCII. Sí se está viendo el Excel y cómo reemplaza las vocales. ¿Sí? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están viendo? Por ahí contestó Mauricio, que se ve pixelado. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Mauricio, ya se ve mejor. Ah, listo, sí, ahora yo lo estoy viendo mejor. Tú eres Mauricio Prieto. Mauricio Pico, él es de segundo semestre. Mauricio, ya se ve mejor. Sí, se alcanza a ver. ¿Cuál era el otro que tenía problemas, Carolina? El signo de interrogación, El signo de interrogación. sí, Búscate tenía un uno. problema. Hazle, Al final, cuando muestra los últimos que salen, muestra en los cómo salen. últimos, no, hazle primero búsqueda, correcto, buscar. Busca la interrogación para ver. Ahí está, Por ejemplo, ahí sale licenciatura eso. en el inglés, la es. Eso se Eso, ve que es un... ajá, eso era lo que estaba explicando, que ya yo dije como, pero si ya lo habíamos limpiado, ¿por qué sale así? Y ya son errores de la misma página del gobierno. Si nos vamos No, allá, no. también aparecen así con los signos de Lo que pasa es que interrogación, ya es, Carolina, esas son E con tilde mayúscula. Y también lo habrá seguramente con las O sí, con tilde mayúscula, las I, las mayúsculas, pero lo que cambiamos fueron las minúsculas. Entonces también hay que cambiar las mayúsculas. sí, ya este es un proceso más tardado y ya es una Claro. limpieza, como usted está explicando, más profunda porque nos toca Ujú. corregir los mismos datos que descargamos. Correcto, no vamos a pretender en una charla cambiar todo. Esto, hay gente No, no. en la gente que es emprendedora en esto, que sirven de asesoras a empresas grandes porque le hacen estudios de información, tienen un departamento especial en lo que es extracción y limpieza, y hay gente que se tira una semana haciendo todo este proceso. Nosotros lo hemos intentado hacer como en 2 semanas también en clases y hemos logrado limpiar los archivos completamente, pero es porque ayuda todo el curso. Pero en la vida real son personas que se Sí. dedican exclusivamente a esto. Generalmente son personas que terminan siendo expertos en lingüística. No crean ustedes que esto lo hace un ingeniero de sistema o un ingeniero industrial necesariamente. A veces son expertos en lingüística, los que tratan de estandarizar esto en frases y palabras bien escritas. Porque no es tanto para que se vea bonito, sino porque después cuando se haga una búsqueda, los datos sean confiables. Si te mostró 187, que sean de verdad esos y no que tenga que buscar el resto con otro nombre. Adelante. No es lo que lo que dijeron. La N, Hubo alguien que preguntó lo ¿cómo se de hace? N a la ñ, lo de universidad. Universidad. Bueno, en ese caso, en buscar es la letra que tenemos y en reemplazar es por la letra que queremos que se cambie. En este caso, en buscar tú pones la ñ y en reemplazar es donde vas a poner la n para que se cambie todo y nos quede en n's y en vocales sin tilde. Y ya como lo está explicando el profesor, ya esta limpieza, como son errores de los encuestados, ya nos toca una por una y es más profunda. Y ya ahí fue donde nos tardamos. Pero ya nosotros tenemos el Excel limpio, que es el que les va a mostrar ahora Juan David.
Listo, aquí ya lo tenemos limpio, ya corregimos lo que había que corregir y ahora les voy a mostrar cómo guardarlos. Ya digamos que tenemos el archivo limpio, pero cómo lo subimos a nuestra base de datos. Eso es lo que les vamos a mostrar ahora. Algo muy curioso, listo. Algo muy curioso es que nosotros, el SQL solamente recibe archivos CSV y que lo tenemos en Excel, ¿cierto? Entonces lo tenemos que guardar como un archivo CSV para Macintosh. Lo intentamos con los demás, los de UTF-8 delimitado por comas y todo eso, y no nos cargaba en la base de datos. El que nos cargó fue directamente el de Macintosh, que ahí en las Eso, diapositivas se lo... este es un descubrimiento que tengo que reconocérselo a Carolina. Yo aprendí de ella. Bueno, yo les di ese archivo, y me acuerdo, un jueves el día de la clase, ¿verdad? Y le dije, investiguen que la clase del próximo martes, el mejor método para exportar. Uno piensa que es CSV delimitado por coma, CSV para DOS, MS-DOS, y nada. Ellos descubrieron que el CSV para Macintosh era el que ofrecía más garantía para que se mandara de manera estándar ya al manejador de base de datos que íbamos a utilizar. Entonces, la recomendación es que cuando lo vayan a exportar, lo hagan como CSV en formato Macintosh. Parece una contradicción porque Macintosh es de los Apple, pero fue la que mejor resultado nos dio. Sí, Ah, Carolina. exacto, esa fue la única que nos sirvió para que se pudiera montar los datos todos excelentes. Ya ahí después de haberlo guardado como CSV para Macintosh, ahora sí podemos abrir nuestro Workbench. Ahí él lo va a guardar y les va a mostrar la opción. Pues sí, esto es muy interesante ver cómo estudiantes así como nosotros podemos tomar los archivos directamente oficiales del gobierno y así limpiarlos y utilizarlos para hacer códigos, consultas y todo eso fue lo que hicimos y aprendimos en la clase. Ahora él lo que va a hacer es abrir el Workbench. Aquí vamos a hacer una aclaración con los estudiantes de la autónoma. Ellos, en su gran mayoría, no han visto base de datos y después yo les estaré pasando un link de un video de cómo se descarga y se instala el Workbench, el mismo que les pasé a ustedes, porque si ustedes lo lograron allá como estudiantes de ingeniería industrial, ellos también son capaces. Entonces, ya les estaré pasando a ellos y ese link para que ya esta palabra de Workbench, cuando ellos la oigan, ya sepan de qué se está hablando. Entonces aquí sí, mm, esta parte la continúan los estudiantes del Atlántico, que ellos sí ya vieron conmigo el Workbench. De pronto los de análisis, los de programación no, pero sí los que están conmigo en base de datos. Entonces ahora sí, es importante haber hecho esta aclaración, porque muchos se van a perder porque se dan cuenta que llegaron hasta ahí. Adelante, Carolina. Ah, listo. Sí, este es el programa que hemos trabajado desde la primera clase y el que estamos manejando. Ahora lo que hacemos para poder subir nuestro archivo es crear un esquema cualquiera. Ahí le damos clic derecho y le damos en crear esquema, perdón. Y le ponemos un nombre y le damos en aplicar. Ella está creando una base de datos temporal en Workbench. Este es el MySQL. MySQL es uno de los tantos manejadores de base de datos que existen. MySQL nació gratuito por la comunidad GNU, hoy lo compró Oracle y lo tienen dos instancias. Lo dan gratuito y hay una parte que es paga y ellos además tienen su producto estrella que es el Oracle.
pero MySQL sacó este ambiente gráfico que hace que las personas que quieran agilizar sus procesos no tengan que aprenderse todo a punta de comando. Quiero aclarar que yo cuando empecé a utilizar las bases de datos cuando era estudiante no existían estos ambientes gráficos y a mí sí me tocaba hacer todo a punta de comandos. Hoy en día todos estos iconos, todo esto te ayuda a que la labor sea bastante rápida. Y bueno, entrando en detalle con este producto, para ellos la palabra base de datos es esquemas. Por eso es que ella habló ahí de vamos a crear un esquema. Cuando ella dice crear un esquema es que creó una base de datos nueva. El crear una base de datos no te significa nada, simplemente que como si compraras un tanque, pero ese tanque está vacío. Ahora es donde ella va a colocar la tabla que extrajo del gobierno y que limpió, la va a meter en esa base de datos que creó. Adelante, Carolina. Exacto. Aquí lo vamos a transportar desde el formato CSV a nuestra base de datos y luego les voy a explicar otra forma más rápida. Ya después de haber creado nuestro esquema, le damos en un clic derecho y le damos en Table Data Import Wizard. Creo que se dice así y buscamos el CSV que estamos manejando. Ahí lo va a hacer Juan David. Buscamos nuestro archivo y ya lo podemos cargar. Eso sí, hay que aclarar que al ser tantos datos se va a demorar, pero aquí le vamos a hacer el ejemplo. Ya después de haberlo seleccionado le damos en Next. Otra vez en Next. Ahí ya salen las nombres de las columnas para que Sí. se alineen. ¿Qué pasa? Que ahora nos sale los títulos, los nombres de las columnas y nos sale si es int o si es texto, es decir, si es número o texto. ¿Qué pasa? Que hay que cambiar dos de las columnas para que que se carguen bien. ¿Por qué? Porque él solamente como en el Excel se está basando en las primeras filas. Entonces, en el área y el núcleo lo está leyendo como si fuera solo número, pero hay casillas en blanco que no tienen número, sino que dicen sin clasificar. Y eso fue un error que nos dimos cuenta después y entonces hay que cambiarlo directamente a texto para que acepte tanto los números como las casillas que están vacías. No vacías, pues dicen sin clasificar, pero para que se carguen bien, porque esto también puede ser un error a la hora de cargar nuestros datos. Hay que tener todo eso en cuenta, saber si la casilla está directamente en números o si también tiene texto. Y eso hay que cambiarlo para que se cargue bien. Es una sincronización de datos porque de algún dato ahí extraviado o mal suministrado o ignorado, la importación va a ser equivocada. Esta es la fase ya de importación. Estamos trayendo el CSV, que es un formato Excel universal, lo estamos trayendo a nuestra base de datos, bajo ambientes SQL. Espérate un momentico, saludo a los muchachos de análisis de datos que tengo allá en el Atlántico. Por ahí vi a Cristian Padilla. Cristian, tomen atenta nota que esto vamos a hacerlo en el parcial del corte, ¿viste? Que ustedes no lo han visto. Cristian está por ahí. Cristian Padilla lo vi. No sé si Jeffrey está. Jeffrey también está. Ok, Cristian. Entonces, de todas maneras, todo esto se está grabando. Yo les voy a compartir el video a todos. Sigue, Carolina, pues. Aunque vamos bien de tiempo. Listo. Sí, 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 le dan en next y ya explica. después, Sí. sí, Explícale con bastante detalle, pues vamos súper bien de tiempo y habrá muchos que se lo verán después con el video y lo culminarán. listo, sí, también pueden hacerlo aquí. Ya saben Ujú. dónde buscar el archivo, ya saben cómo Ah, limpiarlo, ahora lo estamos subiendo. Listo, le dan en Next y le dan en Show Logs que les va a mostrar los datos y lo empiezan a cargar. Y ahí ya nos debe empezar a decir data import, data import, data import.
Esa parte sí se demora porque él va trayendo fila por fila. Y ahorita le mostramos cómo se va haciendo cómo se va mirando un diagnóstico de por dónde va. Pero porque no salen los mensajes. Ah, ya, Sí, ya. ahora sí. Ahí se va a quedar y eso lo tiene que hacer con cada fila. Sí, ahí se va a demorar bastante. Ellos ya tienen el archivo limpio, ahí se va a demorar bastante. Ella ahora va a dar unas indicaciones con Juan David de cómo ir mirando un dato parcial de por dónde van las importaciones. Recuerden que son 195.443 creo que es. Entonces, vamos a esperar que pase uno o dos minuticos y vamos mirando un parcial de por dónde va la importación. Mientras tanto, entonces, quiero decirles que todo este proceso que está haciendo ella con Juan David es local, o sea, es offline, no está internet actuando en estos momentos, esto es offline. Eh, Cuando terminen esa limpieza, ¿qué van a hacer ellos posteriormente? Ya eso entró a ser parte del manejador de base. Por ahí alguien que va a hacer una pregunta. A ver, Daniel, mira a ver quién levantó la... Ah, Jeffrey está saludando. Bueno, Jeffrey, saludos. Jeffrey es de los mejores estudiantes que tengo de análisis. Cristian Padilla también. Son, creo que los dos mejores estudiantes que tengo allá. Bueno, entonces ellos están haciendo todo a nivel offline, o sea, no necesitan internet para hacer este proceso, porque ya descargaron, y, digamos, hicieron la extracción, la minería, se lo trajeron de la página del gobierno y están haciéndole su propia adaptación al manejador de base de datos. Ya teniéndolo en el manejador de base de datos, ella va a realizar unas 3, 4 consultas para que vean lo poderoso que es llevar este conjunto de información a cualquier manejador de base de datos. Nosotros escogimos este por ser gratuito, pero tú puedes escoger cualquiera que tenga tu empresa, que tenga tu computador, que te manden en tu universidad. Y lo importante son los datos. El manejador es como cuando se daña un computador, una empresa que pierde más con el computador o por la información. El computador se compra otro, pero la información no la vuelve a rescatar más nunca. Entonces lo mismo pasa aquí. Ya después de que ella extrajo los datos, ok, los metió en un nombre, en una marca que es MySQL, pero yo puedo usar Postgres, yo puedo usar SQLite, cualquier otro, SQL Server, DB2, Oracle, cualquier manejador, incluso todos están casados con el mismo lenguaje que se llama SQL. Entonces, después ella va a realizar unas consultas con SQL y va a hacer una entrega oficial acá al compañero Alexander, ilustre estudiante mío que pasó por mis manos de primer semestre. Hoy en día acá es el subdirector acá del departamento la parte de desarrollo de sistemas con el ingeniero Viloria, es su, su secund de allá. Y él ya va por noveno, ya se va a graduar este semestre. Él va a recibir de Carolina este archivo limpio y lo que va a hacer él es un paso a paso de cómo crear nosotros primero el sitio allá, un hosting gratuito. Cuando hablamos de hosting, es un sitio como de la nube que te va a pertenecer a ti, pero no como las redes sociales. O sea que las redes sociales no son de nosotros, porque ahí todo el mundo entra, hay spam, hay de todo. Este es un sitio totalmente tuyo, que tú lo vas a tener con clave y todo, con seguridad. Vas a tener un servidor de correo por si quieres definir un correo para ti. Ellos lo dan gratuito, pero cuando ya uno se encariña y se acostumbra bastante a eso, lo paga y cuando uno vive de esto, se queda con ese servicio. Entonces, él va a enseñar cómo teniendo ese sitio gratuito, lo que le entregó a Carolina lo va a llevar hasta allá y lo va también a importar y va a hacer los mismos servicios de consulta que ella nos va a hacer ahorita. ¿Cu- ¿Cuánto llevas importado, Carolina? Ah, sí, eso es lo que le iba a explicar. Vamos a verlo. Para saber cuántos llevamos, Miren los le pasos. damos ahí, sí, le damos ahí en refrescar, ahí donde él tiene el cursor, para Ujú. actualizar por dónde vamos.
Luego que lo haya refrescado, ya nos va a salir nuestra tabla, que es la de los universitarios. Ujú. Y la abrimos. Para abrirle, explica los detalles que muchos no saben. Ah, le damos ahí en el tercer Salen unos cosito. iconitos, Juan David, muéstralo. Nos van muéstralo a bien, salir Juan tres. David, porque hay muchos que Uno de no saben. información, una herramienta y uno donde Sale, muestra la tabla. sale una llavecita maestra y como una planillita. Ujú. Escogen la planillita Exacto. y enseguida te muestra los datos que ella lleva en ese momento. Y abajo, Pero abajo, ahí, abajo, en la última línea, ajá, ¿qué dice ahí? exacto, es el tercero. Ahí nos aparecen que ya van casi 20.000 datos, 20.000. 19.887 filas que nos ha cargado. ¿Qué pasa? Que hay veces donde nada más nos muestra 1.000 y ahí es porque tenemos limitado a que nos muestre las primeras 1.000 filas. Debemos darle ahí donde lo tiene Juan David en Don't Limit. Sube el cursor, Juan David, donde dice, si uno no le pone don't limit, él asume, creo que son 1.000 y se detiene. Sí, Entonces ahí donde tiene el cursor, hay que decirle don't limit, o sea, que no se limite. Esa parte es importante para que él no se aguante. Entonces, no es que están malos los datos, sino que todos los manejadores de base de datos tienen un tope, pero tú los puedes poner libres diciéndole don't limit, que no se limite. Entonces, con don't limit, él sigue de largo hasta que termine. ¿Qué otra cosa? No sé si hayan dudas. exacto, si tienen preguntas o algo que no hayan entendido. Alguien que esté haciendo el proceso y necesite de alguna una consulta, necesita hacer una consulta, levante la mano o escríbanos en el chat. Yo voy a mirar el chat. Míralo tú también, Daniel. Bien. Cristian Padilla escribió. Oye, si no escriben son dos cosas, o no están haciéndolo o van perfecto todo. Por aquí pregunta Fabio Rico que cómo entro a esa página. ¿Cuál página? No, esto es un producto que ha sido descargado e instalado, Fabio. Eh, sí, hay muchos que no tienen el SQL, pero, pero yo les voy a dejar, Hazel, ve buscándote en los grupos de WhatsApp, los YouTube donde yo les pasé a ustedes que descargaran e instalaran MySQL, porque si ustedes lo hicieron, estos pelados lo hacen más rápido. Y entonces Hazel coloca ahí el link de cómo se descarga. Sí, pero la última versión se instala diferente. Aquí están preguntando, Carolina, Álvaro Martín, una pregunta, ¿MySQL es un sistema para manejar base de datos o un lenguaje? Los sistemas manejadores de base de datos, Álvaro, ya tienen su propio lenguaje. Esto es un proceso histórico que los profesores de base de datos te van a explicar, pero en el pasado, en los años 60, 70, las bases de datos las manejaban exclusivamente los lenguajes. Entonces, no existía un DDL, un lenguaje que describiera los datos. Cuando el doctor Edward Coates inventó lo que es la parte relacional, que las tablas tenían que relacionarse, fue cuando surgió SQL como el lenguaje universal. Entonces, SQL lo que hace es que le dice a todos los demás lenguajes, ustedes terminan siendo clientes míos. Entonces, Python es cliente de SQL, Java es cliente de SQL, todos los que son server son clientes de SQL. Por tanto, SQL lo puedes encontrar en cualquier manejador de base de datos y debe tener las mismas instrucciones. ¿Quién más pregunta por ahí? ¿Ah? De cómo se sube el archivo a MySQL. Eso es lo que estamos explicando. Hasta Ali ahora, Guerrero, gracias Ali. sí, Y también Daniel lo subió. Eso les queda de tarea para los muchachos míos de sistemas que no han llegado todavía a esa asignatura.
sobre todo primero, segundo y tercero. Gracias, Jaisel, gracias, Daniel, y gracias a Ali Guerrero que pasaron esa ayuda. Bueno, entonces yo les cuento la experiencia con estos muchachos excelentes de la Universidad del Atlántico, también, así como los de la Universidad Autónoma, que yo les pasé ese video y ellos en la clase siguiente ya tenían todo instalado. Entonces, este es un reto para que aprendas a estudiar mismo con tu propia disciplina, ¿verdad? Que tú mismo te vuelvas autodidacta. Háganlo y verán a ver que siguiendo esas personas vas a tener en tu propio computador ese manejador de base de datos. ¿Cómo va la cosa, Carolina? Actualiza ahí para ver. Listo, ya. Yo que ya Ah, deben por haber aquí más como de 25. 30.000 datos cargados. Vamos a ver. Sí, ya casi 40.000. Van 38.447. No, ya, 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 ya. Tal cual. No, ya, ya, ya. Eisel, date pendiente a las preguntas también, ¿oíste? Más tardecito ya el compañero Hazel va a pasar el Google Form para que se inscriban todos en la asistencia. Es importante eso para los estudiantes que están conmigo. Dice Tinoco que no tiene MySQL, Álvaro Martínez tampoco. Vayan preguntando por el chat si no quieren hablar o le planteen sus inquietudes. Pico, tú no tienes ninguna inquietud. ¿Cómo vas tú? Santiago Pina dice, profe, ¿podría pasar el link para instalar el programa al grupo de sistemas de la Autónoma? Santiago, aquí están los YouTube. Ahí. Ah, ya. Hazel, búscate el link del MySQL, el MySQL Workbench, el link de la página oficial de ellos, de Oracle, y lo pasas por Listo, acá. dame un momento. Bueno, tranquilo, Pico, que ustedes van a tener otro tiempo de espera porque se supone que deben tener instalado el Workbench. Aunque, bueno, sí, porque Alexander Santiago, él va a recibir el SQL entregado por el grupo de Carolina. Sí, tienen que tener el SQL. Santiago opina que pregunta si eso es lo que necesito. Ah, está afirmando, sí, eso es lo que necesito. Y Carolina, tranquilo, igual que... Sí, todo esto está grabado, todo esto está grabado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coger la grabación, la pongo en el streaming y la comparto con todos ustedes. ¿Cómo? Pueden pasar después el Excel ya limpio. Eso le toca hacerlo a cada uno, Mauricio. Esa es parte de la tarea con ustedes para podérselo reconocer en las notas formativas. Hazel, aquí mandó Hazel el link. Entren a ese link, el de que mandó Hazel Blanquicet, y ahí podrán entrar a la página oficial de ellos. Pero como hay muchos caminos ahí para entrar, porque a veces uno descarga lo que no es. Tienen que entrar por Community Manager, tienen que entrar por Download, GPL, Community Manager, etcétera, etcétera. Es mejor que lo vayan, cuando entren a esa web, entren en paralelo a YouTube y van siguiéndolo. El de YouTube entra a este link que está aquí, dev.mysql.download MySQL. Pero mejor que lo hagan después, posteriormente, y lo van siguiendo con el YouTube. Eso a los de a los del Atlántico ya todos lo tienen instalado. Entonces, Listo, profe. No sé si quiere que ya mostremos la otra forma de cómo subir el SQL. sí, ¿por dónde van? ¿Cuánto llevan ya? 30 y pico mil. Ya lo va a actualizar.
sé si estén aquí algunos profesores. Yo invité a varios profesores del Atlántico, de la Autónoma también. Estoy viendo a ver quiénes están. Listo, ahí Eh, ya está más de 50, no, casi 50.000. Pero vale. entonces, como vemos que es un proceso demorado debido a la cantidad de datos, se Carolina, demora cuando es de, ¿sí? Carolina, estos son nada más 2 años. Imagínate tú, la gente que Sí, estudia las redes sociales, por ejemplo, hay unos estudios grandes en el mundo, unas páginas, creo que en Keras, hay en varias páginas donde hay datos, ¿no?, de cómo se mueve Twitter o la que es hoy X en el mundo. Y ellos han detectado que por día en Twitter se mueven más de 2 billones de datos en un día. Entonces, imagínate entonces, ahí es donde surge Python para, para entrar a operar esas cantidades inmensas, y es donde ya tú dices, mi computador no sirve, porque la CPU no me da abasto para eso, porque la unidad aritmético lógica de mi computadora nada más atiende de a dos en dos. Eso se lo expliqué yo a mis estudiantes de sistema. La unidad aritmético lógica nomás recibe de a dos en dos, por lo tanto ella es monoprocesadora. Entonces, ya cuando uno habla de una GPU, está hablando de una multiprocesadora de procesos aritméticos, y si hablas de TPU, estás hablando ya de redes de procesamiento que hacen que lo que se demora días enteros o altas cantidades de horas, teniendo una GPU y una TPU, eso te va a generar minutos. Entonces, ¿qué computadoras hoy en día sirven? Medio sirven para la inteligencia. Por eso es que las computadoras nuestras no sirven para inteligencia artificial. ¿Qué ha hecho Google al respecto? Google ha sacado su producto Google Colab, Google Colaboratory, donde tú ahí le puedes decir, mira, procésame estos datos con TPU, procésame estos datos con GPU, cuando son inmensos, o cuando se trata de hacer, por ejemplo, reconocimiento visual de imágenes, rostros, que tú vayas recorriendo pedazos del rostro. Son millones y millones de procesamientos por segundo que un computador normal no se fatiga. Entonces ahí es donde la tendencia está en que vayas adquiriendo un computador que tenga esos procesadores, tanto GPU como TPU. Son muy pocos. Alguien tiene por ahí una bulla. Daniel Arevalo, siléncialo ahí. Entonces, esos procesadores especializados te los ofrece la máquina de Google, la nube de Google, y se llama Google Colaboratory. Recuerdo que Santiago, cuando estaba con el profesor Nayib, Santiago, Alexander, ustedes ya venían trabajando en Google Colab, ¿verdad? Alexander, Sí, profe, nosotros trabajamos con el Google Colab. y lograron hacer procesamiento con TPU y con GPU, ¿verdad? TensorFlow, Keras, JAX, o APIs. Hay APIs que ya te hacen todo. La analítica de datos ya hoy en día se ha simplificado más por la existencia de las APIs, que son las que ya tienen, tú les entregas unos datos y ellas ya te sacan todas las estadísticas básicas, incluso te hacen algunas inferencias probabilísticas de tendencias. No sé si aquí estén algunos de los profesores, ojalá algún profesor que esté por aquí levante la mano. Santiago García dice que eh, ¿Cuántos datos se descargaban? Carolina, muéstrale a Santiago García dónde ven cuántos datos se han descargado. Ya tú lo habías Ah, hecho, bueno, repítelo. le damos, le damos en refrescar, ahí al ladito arriba, Lleva el a cursor, donde Juan dice David. temas al lado, le dan en refrescar y le damos en la tercera opción de nuestra tabla. Y debemos tener activada la opción de que no se limite. Y abajo, abajo, abajo nos debe salir la cantidad de filas que tenemos. Ya Ahí llevan Juan David 40. lo va a hacer. Actualízalo para ver. Ya debe pasar de 70.000. Ah, por aquí veo las chicas del Atlántico que están conmigo en análisis. Liz Rivero, ¿quién más? Paula, que está conmigo en base de datos. Hay bastante gente.
Ya vamos por 75 asistentes y sigue creciendo la asistencia. Los que van llegando un poco tarde se entiende que están en sus compromisos, a esta hora hay mucho tráfico, pero la grabación está ahí y vamos a darle varios días para que la complete, sobre todo la parte de Santiago, que es lo más interesante de todos. Creo, Santiago, ya se te resolvió la inquietud, Santiago García. Si quieres, escribe. Profe, estoy en esa. O sea, ya sé cómo se Pero ya hace. viste cómo se hace, correcto. Sí, sí. Sí, importante es que veas cómo se hace. ¿Quiénes van con Carolina? Levante la mano. Guárdame los pantallazos, Daniel, los que levanten la mano. Levanten la mano los que van con Carolina. Sebastián Betancourt, Jeffrey. Sí, hay bastante. Ali Guerrero, Jennifer también. ¿A qué poco es gente? Sí, vale. Cuando me llegué, Es que este tema es bastante atractivo. Alexander, ¿ustedes en qué semestre vieron esto de limpiezas de datos, extracción, la minería? Profe, no, eso nos lo da el profe Gualberto. Y eso creo que se da En, como en séptimo. sí, en modelamiento de datos o en Correcto, es modelamiento de datos. modelamiento en quinto, Quinto. sí, con Harold Álvarez. la clase que tenía ahora. La clase que tenía ahora la está viendo aquí. Eh, Álvaro Martínez, ¿no tienes montado el MySQL? Ya saben que tienen el reto los de segundo, irlo montando para que puedan hacer esta actividad. Yo les voy a dar más tiempo para que me suban esos informes. Mauricio Prieto, tú tienes este manejador. Los de noveno deben tener otros manejadores de base de datos, no necesariamente este, sobre todo en sus empresas. Ah, por aquí está Roger. Roger dejó de ser operativo hace rato. Roger es ya su gerente. ¿Ah? Profe, si quiere ahí podemos mostrar cómo cargamos un SQL. Sí, yo creo que ya podemos ir Sí, suspendiendo para darle ya paso a Alexander, que tiene que explicar también bastante, y muestra cómo queda ya el SQL. listo. Como vemos, este proceso es bastante tardado. Entonces, ya nosotros lo que hicimos después de haber cargado la tabla, exportamos ya nuestro SQL limpio. O sea, que ya lo tenemos limpio la tabla. Aquí, aquí lo explicamos que con la cantidad de datos que tenemos el proceso es largo, así que ya tenemos nuestro SQL, que es muchísimo más rápido de subir. Para esto hay dos formas de hacerlo. Le damos donde dice File y después de Open SQL Script o en el cuadrito. Esto es para subir archivos que ya no son CSV, sino que ya directamente son SQL. Ahí Juan David lo va a hacer y buscamos el archivo. En este caso, el de Unix. Y lo abrimos. Se va a abrir, digamos, como un código donde le tenemos que dar en el rayito de la izquierda. Y eso debemos tener en cuenta que se va a cargar en el esquema donde hayamos dado doble clic, que esté en negrilla. En este caso tenemos en negrilla el esquema universitarios, entonces la tabla se va a cargar ahí. Creo que ya está listo. Ahí otra vez le damos en refrescar y vemos si ya se cargó la tabla. Y ahí Se debe sale el cargar como SQL. una tabla nueva. Mm. Sí. Y esos archivos no es que sean ni planillas electrónicas, ni es Word,
ni es un PowerPoint, no. Estos son archivos que tienen todos los comandos necesarios para que esos datos ingresen a la tabla. Entonces tienen hay puros comandos del lenguaje SQL porque él es un lenguaje. Y allá al final tendrá bastantes insert, insert, into, insert, insert, into en la tabla que uno le vaya, de lo vaya a agregar. Créate la tabla, Ahí ya está la tabla. ya está la Otra vez le tabla damos en la nuestra. tercera opción y nos debería cargar. Como vemos, nos cargan los más de 195.000 datos que teníamos que aparecen en la página del gobierno. Ya están ahí. Correcto, eso es un logro interesante. Nosotros en el curso, mientras hacíamos el ejercicio, yo les decía a ellos, móntenla la primera vez. Eso es como si tú coges una piedra y te la llevas para tu casa, tienes que pulirla. Y en la primera vez nada más trajo 1.000. Después, bueno, quiten las tildes estas. Después trajo 12.000. Ahora quiten las ñ y así. Iba creciendo, creciendo hasta cuando ya está totalmente limpio y todos ellos tuvieron su nota bien merecida porque cada uno hizo su propia limpieza y lo montaron en plena clase. Y hasta que se observaron los 195.000, se nos fueron casi las 2 horas de clase, pero todos lo hicieron. Y todos me iban mostrando en su Y pantalla que ahí estaban los datos bien, bien importados. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya esta parte terminó, ¿verdad? Ahora Carolina va a hacer unas sí, consultas en el propio lenguaje SQL, que es lo que hace cualquier analista de datos que tenga acceso a una base de datos, que es el comando select. Entonces, hasta hay unos cuantos exacto. ejercicios, unos 2 o 3 para Aquí que ya pase tengo, al otro. listo, listo. Algo que debemos tener en cuenta antes de realizar las consultas y cuando estábamos cargando la tabla nos dimos cuenta que las columnas, los nombres de las columnas aparecían con espacios. Por ejemplo, código de la institución y aparecía como frases así. Para realizar nuestras consultas, los nombres de nuestras columnas deben estar unidos, como si fuera una sola palabra. Para cambiar los nombres de nuestras columnas, lo que hacemos es seleccionar nuestra tabla y ya no vamos a dar en la tercera opción de la planilla, sino que vamos a dar en la segunda opción, que es la llavecita. Y Mm, ahí vamos cambiando cada uno de los nombres de las columnas. Ahora Juan David se lo va a mostrar, ya aquí lo tenemos sí. cambiado como debería ser. Y recuerden que siempre debemos dar en aplicar cuando vayamos a cambiar algo de este estilo. Ahí ya lo tenemos Recórrelo, listo. recórrelo lentamente, Juan David, para que la gente vea esos nombres que ya están estandarizados, porque ellos se van a Sí. servir para hacer las consultas. Listo, ahí ya Juan David se las mostró. Ahora podemos empezar a realizar nuestras consultas. Correcto. Voy a explicar 2 o 3 de manera rápida Sí, y rápido. y listo. Hay un comando muy interesante que explicó el profesor, eh, que es el distinct. Primero siempre Ajá. vamos a poner select, que es para seleccionar Yo le decía a los nuestras estudiantes, columnas. yo le decía a mis estudiantes, siéntanse que están en una reunión de altos ejecutivos, son un poco de viejos y ellos no creen en la informática. Sin embargo, hay algunos que empiezan a decir, hay 25 universidades en Colombia, hay 38, el otro dice, mentira, hay 15. Entonces, para resolver esa pelea, entonces el analista de datos que está ahí presente en la reunión, tiene que ser un alto ejecutivo, tiene que ser un pelado así como ustedes. Entonces, es el que va a entrar aquí y le va a hacer un select que le muestre, ¿qué era, Carolina? Los nombres de todas las universidades que hay en Colombia, ¿verdad? Bueno, no, el que ¿O vamos a esa cuál es? explicar con el distinct Con el es distinct. por ejemplo, cuántos estudiantes ingresaron a la Universidad del Atlántico en el Ah, 2015, bueno, digamos que nos hacen esa pregunta, que como vemos ya correcto. es más específica. Bien, bien. Distinct Entonces, ahí Juan muestra David lo está datos, escribiendo. distinct muestra sin repetir. Datos distintos, pero sin repetirlos.
Ahorita te hace el de las universidades, Juan David, las universidades que hay en Colombia, los nombres, sin repetirlas. ¿Qué salió ahí? Listo, ahí le dimos en Select Distinct, que como ya explicó el profesor, es un comando que te permite seleccionar columnas de una base de datos, pero a diferencia del Select normal, esta nos muestra los datos sin repetirlos. En este caso no Ujú. queremos que se repitan, porque como vemos ahí en la tabla de abajito aparece la Universidad Nacional, 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 Nacional. Entonces aquí queremos que nos dé directamente la que necesitamos. Ahí eligió las columnas que no quieren que se repitan y vamos a elegir de universitarios. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que sea la Universidad del Atlántico. ¿Y cuál es el código? El código ahí, como le escribió Juan David, es el 1202. Y el año que nos piden es el 2015. Entonces debería ser así, el código. Salió. Ah, bueno, en este caso, como queríamos las carreras, ahí sí se va a repetir la Universidad del Atlántico porque se están Ujú. separando por carreras y sale el total de matriculados por carreras. Ahí sale 4, 3, 100. Ahí los está mostrando todos. Búscate Y todos como nos damos cuenta. Ah, ingeniería industrial. bueno, también. Hay que buscar entonces el código de ingeniería industrial, ya lo busco. Y ahora te buscas también la autónoma, Juan David. Todas estas consultas son con datos eh, verificados, porque son bajados de una página del gobierno. Ahora, además de esa selección, Juan David, ahora te pones cuántos, porque ajá, cuando uno está con esa gente dice, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Ahora le pones el count. Ahí se utilizaría el de la suma o el de El, count. el count. La gran ventaja de este editor de arriba es que uno coge un comando y lo repite abajo y lo va cambiando. Claro, porque el rayito de la derecha nos permite que solamente funcione el de la línea que queremos. Aumentale un poquito el tamaño de esa consulta, que se ve pequeñita. Creo que es con Alt y la ruedita del mouse. O control. Sí, ahí están usando las funciones de agregación como zoom y están subagrupando, utilizando subtotales a través de group by, que los agrupe por año y le va a dar una suma total. Wanda, el código es 1202. Si no estoy mal. No, 22. El de ingeniería. El de ingeniería es 535. Él ahí está seleccionando el 1202, es de la Universidad del Atlántico. Ahí los organizó. Como vemos aquí, realizó la consulta del total de matriculados por año en la Universidad del Atlántico y se ordenó por el año en el que más se matricularon al que menos se matricularon. En este caso, el que más se matricularon fue en el 2018. Y así. Entonces hago la corrección, no es solamente 2015, 2016, ahí está el 2020, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque bajaron todos los 195. Allá en clase nada más nos daba 2015 y 2016 porque nada más creo que nos bajó 25.000 porque teníamos el archivo sucio. Aquí sí porque ya llegaron todos.
Incluso se acuerdan, Juan David, ponte la autónoma, que cuando consultamos la autónoma aparecían dos nombres y, y no aparecía, perdón, en los primeros 25.000 registros no aparecía la autónoma. Entonces ahora sí coloca la Juan David. Vamos a mirar los matriculados de la autónoma del 2015 al 2020 para ver cuánto da. Nada más es cambiar el código de la institución. Ya lo busco, el código de la Unión Autónoma. Eh, Carolina, vamos a dejar ahí porque Alexander necesita el tiempo. Entonces, para Ah, que bueno, él igual ya se comience ya. entendió todo. Sí, ya, la parte de usted está completa. Ya Listo. estamos haciendo aquí un agregado que son las consultas, pero las consultas yo se las puedo pasar a ellos en el TXT para que ellos la hagan posteriormente. Entonces, ahora sí, tú le entregas por acá internamente a Alexander el archivo y Alexander va a asumir que ya el archivo está limpio y todo está en formato Ah, listo. SQL y él lo que va es a exportarlo a la nube. Entonces, ahora sí, Alexander, llegó la hora de la verdad para los Sí. muchachos. Ay, profe, antes de que Alexander empiece, ahí están los de Ingeniería Industrial, los Y, matriculados. Fue lo último que hizo Juan David. bien, Y bien. ya, listo. Los Ahora muchachos sí, acá en la puede comenzar. autónoma Ya le va. lo que van a cambiar es el código de la institución y ya, para que lo hagan con ingeniería industrial y sistemas de acá del autónomo, nada más es cambiando el código. Vayan, Exacto. Hazel y Juan David, vayan creando una tablita de las diferentes consultas que hay para que tanto que sirvan para el autónomo y que sirvan para la Atlántida. Y me entregan esa tablita. Bueno, Alexander, Profe, ¿ah? y también puede decirle de las páginas que usted nos dijo que también nos explica los comandos del SQL, la W3 School, muy buena. W3 School, ¿no? Aquí ellos están familiarizados con esas páginas, W3 School. Ahí es donde eso es un libro de consulta permanente y eso es donde uno se guía rápidamente en este SQL y en todos los demás lenguajes. Bueno, gracias, muchas gracias, Carolina. Nos vemos por allá el lunes, martes y de verdad que me siento muy orgulloso de tener estudiantes así como ustedes que han investigado incansablemente y han aprendido a corto plazo. Esto realmente va a tener un mérito insospechable para ustedes porque están preparándose para el futuro y que ustedes sirvan de ejemplo para el resto de compañeros de que las cosas sí se pueden hacer cuando se quieren. Gracias. Ay, profe, muchas gracias a usted, de verdad, por estos espacios y estas oportunidades. Gracias, gracias. Bueno, ahora sí, Gracias, gracias a usted, profe. gracias Juan David, gracias Hazel. Hazel, ahorita te aviso te doy el visto bueno para que ponga y la gente se inscriba, ¿viste? En la asistencia. Alexander, placer tenerlo acá después de muchos años que lo dejé de tener de estudiante, era mi mejor estudiante del curso. En la época de la pandemia, Alexander vivió la pandemia o yo conviví la pandemia con ellos, el grupo de él, de Harvey, que lamentablemente no puede estar porque tiene unos compromisos familiares, pero creo que por aquí está este Vargas, el otro compañero que es de la época de Alexander también. ¿Cómo era que se llamaba Alexander? ¿Cómo es que se llama él? Eh, Él ahorita me Anthony, profe. escribió. Anthony creo que está por ahí. Y Sí, ustedes señor. tres, Anthony, un saludo, Anthony. Tenía tiempo que no los interactuaba como ahora. Y a veces le llega a uno a la mente esas clases de por allá del tiempo de la pandemia. Pues entonces Alexander tiene una didáctica tremenda, ya lo verán. Él va a explicar ya el paso siguiente que es llevar todo hacia las nubes. Entonces, Alexander, el auditorio es tuyo. Listo, profe. Ya ahí estoy compartiendo la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es un proceso más que todo de migración. Normalmente como desarrolladores muchas veces hacemos los procesos de prueba o desarrollo en un ambiente local, pero al final de todo hacemos un trabajo que se tiene que ir, por decirlo de alguna forma, público. Tiene que pasar a un entorno web. Entonces, para trabajar un entorno web no podemos tener nuestra base de datos local porque se tiene que conectar a un servidor.
Entonces, hay varias páginas que nos permiten hacer este proceso, en el cual nuestra base de datos, en caso que la tengamos local, la podemos llevar a este servidor, donde ahí la podemos conectar fácilmente a nuestra aplicación. Todo depende del tipo de aplicación que tengamos, el tipo de base de datos que necesitemos y obviamente los requerimientos para nuestro servidor que nos solicita. Entonces, para hacer el ejercicio práctico, vamos a trabajar con esta página que es muy conocida, es 000 Web Host, que es una página que más que todo se patrocina porque es gratuita. Voy a pasar por el chat de todas formas el enlace a esta. Esta es una página que es full conocida, nos permite hacer un hosting, inicialmente es gratuito, pero como dice el profe Marín, uno empieza probándolo en una prueba inicial y después uno queda fascinado y hasta inclusive ya en su momento termina comprando en un sitio web dentro de esta página. Entonces la idea de esto es que pasemos esa base de datos que ya se hizo la depuración inicial, vamos a montarla en un entorno web. Entonces cuando ingresamos a la página de ellos, obviamente vamos a hacer primero nuestro proceso de registro. Esta es la ventaja, esto lo destaco mucho de esta página, que es que ellos nos permiten hacer el proceso en unos sencillos pasos, tener un dominio, que para muchos a veces es un proceso que llegan a considerar complejo. ¿Cómo paso mi aplicación para tener un URL, que es al final lo que todos queremos llegar, tener nuestra aplicación? Entonces, en este caso, cuando uno ingresa al login, únicamente vamos a registrarnos. En este caso, yo lo voy a hacer mediante Google. Él nos lleva a la autenticación. Como ya yo tengo una cuenta, él me requiere que haga el login y él me loguea. Cuando iniciamos, esta es la página que vamos a tener inicialmente. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite tener un sitio web totalmente gratuito. Ese sitio web puede ser de una aplicación, más que todo es PHP, pero también puede ser HTML con JavaScript, CSS. Es más que todo libre en ese aspecto. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser crear un sitio web. En este caso, inicialmente nos da una guía de qué queremos que tenga nuestro sitio web, nos pide un nombre. Este es cómo va a quedar nuestro sitio web. Normalmente los dominios ustedes se dan cuenta que puede tener, por ejemplo, facebook.com. Ese es un dominio que en muchos casos es de paga, pero él nos da un subdominio. Es decir, nosotros podemos decir que va a tener inicialmente el URL. En este caso yo le voy a poner prueba expo base de datos 2024. Este va a ser lo que va a llevar nuestro URL inicial. Después de eso va a ir siempre con un subdominio y al dominio principal, que sería el de 000 webhostapp.com. Entonces ya sabemos que nuestro URL vendría quedando de la siguiente forma. Voy a abrir un bloc de notas para igual que quede claro. Sería el nombre que nosotros le vamos a poner y siempre el que vamos a tener por acá, que es el que viene predeterminado, que hay que aclarar es gratuito, entonces no podemos pedir que nos dé un dominio, por ejemplo, alex.com, porque ya es una cuestión que es de paga. Este es uno que él nos da totalmente gratuito. Entonces, así es como nos vendría quedando nuestro URL por si lo quisiéramos entrar a la aplicación, que sería prueba expo base de datos 2024.000webhost.com. Él nos pide entonces que declaremos el nombre que vamos a tener en la URL, nos pide una contraseña, que es cómo nos vamos a autenticar para ingresar a ese sitio web. Y en este caso voy a poner una de prueba y le damos crear. Él aquí automáticamente va a hacer un proceso de despliegue de un sitio web. Es decir, que yo si copiara el URL que les mostré ahorita y lo pusiera en un entorno web, ya yo puedo ingresar a lo que sea que esté dentro de ese servidor. En este caso, él nos crea uno predeterminado, pero sus proyectos que tengan HTML o CSS, si se quieren facilitar más la vida y no tenerlo local, los pueden subir en esta aplicación. Cuando él nos lo crea, él nos consulta qué queremos hacer con este sitio web. Nos da dos opciones. Nos sugiere que una sea con WordPress. WordPress, si no lo conocen, pues es una herramienta muy útil en el mundo actual que nos permite diseñar sitios web en cuestión de horas. Y también nos da la segunda opción, que es subir un sitio. Supongamos que ustedes tienen un proyecto básico HTML con JavaScript, él nos da la opción de subir. Como el ejercicio en este caso es más que todo en bases de datos, no voy a subir ninguno. Entonces así es como nos viene quedando la página. Entonces vamos a ir a la opción que dice administrar. Él aquí nos va a mostrar todo lo que el profe nos habló al inicio, todo lo que se puede hacer desde un sitio web. Nos da para poder poner, customizar todo, inclusive las páginas de error cuando tu aplicación no sirve. Nos permite hacer respaldo,
nos permite tener cuentas o correos asociadas a ese dominio, pero lo que a nosotros nos interesa es la base de datos. Así que si bajamos, muy interesante de esta aplicación, ellos trabajan con PHP-MyAdmin, en este caso MySQL. Él nos da estas opciones de acá. La tercera, que es MySQL remoto, es que él nos da un URL para nosotros poder conectarnos desde otro manejador de base de datos. Por ejemplo, Workbench, por ejemplo, yo el que más utilizo es dbeaver, que me permite conectarme a distintos motores de bases de datos y hacer toda la gestión por él. Pero en este caso es una función premium. Si queremos acceder a nuestra base de datos, él nos obliga sí o sí al usar la interfaz que ya viene predeterminada en la aplicación. Entonces, cuando le damos clic en bases de datos, él nos muestra que no tenemos ninguna base de datos y nos da la opción de crear una. Entonces, vamos a crear una base de datos. Es muy sencillo. Esto sí les aconsejo que anoten cuando estén creando una base de datos, ya que muchas personas a veces olvidan la contraseña y el nombre de usuario, y sin eso, una vez que la base de datos esté creada, es muy difícil poder volver a tener acceso. Muchas veces toca eliminar y volver a empezar desde cero. Entonces, para el ejercicio, el nombre que le pondré a la base de datos será Database Prueba Expo. Ya. Entonces nos pide un nombre de usuario con el cual nosotros nos vamos a autenticar. Yo en este caso le voy a poner Alexander Santiago 1. Y una contraseña. Les aconsejo mucho que la contraseña, pues como son sitios web que hacemos a veces de prueba, para que no se les olvide, sea la misma contraseña que le pusieron al sitio web. Y así van a saber que tanto la de la base de datos como la del sitio web son la misma contraseña. Entonces yo le doy en crear. Él aquí automáticamente empieza a hacer otro proceso de despliegue, que es crear una base de datos. ¿Qué vemos aquí? Él nos dice cuál es el nombre que él dio por defecto. Esto que vemos, estos numeritos aquí, es como una llave única de nuestra base de datos. Tenemos que tener en cuenta que aquí ya no funciona como local, sino que estamos saliendo en un servidor donde hay miles de bases de datos. Entonces, para evitar que se confundan, la aplicación lo que hace es poner como una llave única concatenada con el nombre de nuestra base de datos. Este es el nombre que ella recibe. Aquí nos pone el usuario, como se dan cuenta es el nombre que pusimos concatenado con el ID de nuestra base de datos. Él nos dice el host local, nos da una gran ventaja que nos permite tener el control de cuánto pesa nuestra base de datos. Como la acabamos de crear, no pesa nada. No sé si de pronto hasta este momento, profe, hay alguna duda por ahí pendiente o cualquier tema, porque ya lo siguiente que pasamos es administrar nuestra base de datos. Esta es la creación. Después ya vendría la administración. Si ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Necesita que se le refuerce algo o está bien claro lo que acá Alexander está diciendo? Si alguien quiere participar levantando la mano o escribiendo, yo estoy pendiente aquí al chat. Si no, entonces eh, podemos continuar, pero vamos a ver. Ya ninguno levantó la mano y el chat tampoco está bien. Entonces, creo que podemos continuar. Listo, profe. Bueno, ya entonces una vez llegamos hasta este punto, y aquí tendríamos una base de datos, es decir, la instalación que nosotros hacemos local cuando ejecutamos el SAMP para poner a correr el PHP-MyAdmin. Esto ya lo hacemos aquí automático, nos ahorra muchos pasos y ya tendríamos todo en la nube, por decirlo de alguna forma. O sea que para un trabajo colaborativo, esta es la mejor opción. Y una vez tenemos todo esto, él aquí en los 3 puntitos nos da una opción, que es el PHP-MyAdmin. Entonces él aquí nos va a llevar a la misma interfaz como si estuviéramos en local, que son las bases de datos que tenemos y la configuración básica. Como vieron, el nombre que le pusimos a nuestra base de datos es el ID y concatenado Database Prueba Expo. Entonces en el PHP-MyAdmin la tenemos aquí. Esta va a ser nuestra base de datos. Él por defecto crea la que está en la parte inferior. Esa es recomendable dejarla intacta, pues nos interesa la que nosotros estamos creando. Entonces esta base de datos actualmente está vacía. Si venimos a ella o intentamos acceder, nos va a mostrar que no hay nada. No se han encontrado tablas en la base de datos. Aquí entonces vamos a hacer el proceso con lo que hizo la compañera Carolina y el compañero Juan David. Tenemos que crear nuestra base de datos. ¿Qué opciones tenemos para crear esa base de datos? Tenemos 2 opciones. Una es poder ejecutar comandos SQL
O la otra opción es importar un archivo, en este caso .sql, que es como normalmente se suben en estas bases de datos. Las exportamos local y las subimos en la nube mediante un proceso de importación. Si quisiéramos importar un archivo, en este caso en el PHP-MyAdmin es muy sencillo. Únicamente seleccionamos el archivo, buscamos el que nosotros tengamos nuestro SQL. Normalmente salen con este icono, que es el de la base de datos. Uno nada más lo selecciona, que como ven la extensión termina .sql. Esto nos lo da cualquier herramienta o manejador de base de datos cuando queramos hacer una exportación y le daríamos importar. En este caso vamos a hacer el ejercicio más detallado. Yo voy a ir a la parte de los SQL y voy a ejecutar dicho comando. Entonces aquí tengo la tabla con la que estábamos trabajando ahora, que se llamaba de universitarios. Este SQL nos permite hacer la creación. Yo lo voy a copiar. Vengo acá, le damos en la opción de continuar y listo. Él automáticamente nos crea nuestra tabla. Si vamos otra vez o intentamos refrescar la página, como ven ya nos sale universitarios. Destaco nuevamente, lo interesante de esto es que si estamos trabajando de forma colaborativa, nuestros demás compañeros van a poder entrar y en tiempo real van a poder ir viendo las modificaciones que se hagan en nuestra base de datos. O sea, no tenemos que estar que nada más uno solo haga el proceso, sino que entre varios se puede ir trabajando en dicha solución. Y una vez tenemos nuestra base de datos, si vamos a la parte del SQL, él ya por defecto nos permite hacer una consulta. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una consulta, podemos seleccionar algunas de las opciones rápidas que él nos da. Esta es otra ventaja del PHP-MyAdmin, nos facilita mucho ese proceso de SQL. Select, como mostró la compañera Carolina, es para consultar esa tabla. Insert, si le vamos a poner algún dato. Update, vamos a actualizar. O delete, vamos a eliminar alguna fila de esa tabla. En este caso voy a correr este SQL que es predeterminado, le voy a dar en continuar. Y como ven no nos da nada, aquí está la estructura de la tabla, pero no hay ningún registro porque no hemos cargado ninguna información. Entonces ahora viene el siguiente proceso. Después de que ya creamos nuestras tablas, vamos a traer esos datos. Normalmente él nos da una instrucción de cuando exportamos nuestra base de datos, esto es lo que él genera. Él nos saca todos los SQL y nos lo agrupa en uno solo. ¿Cuál es la única restricción que tengo que mencionar cuando trabajamos en estos entornos, en estos servidores web? Que es que a veces tenemos restricciones. En este caso, ¿cuál es la restricción? En el caso que hizo Carolina, ellos subían todo el CSV al Workbench y él no le daba ninguna limitante, porque como decía el profesor, utilizaban los recursos de la máquina para poder procesar toda esa información. En el caso de este servidor, él nos tiene una limitante, es decir, como tú estás en modo gratuito, no te puedo permitir que subas 1.000.000 de líneas de uno solo, porque consumirás muchos recursos que no van acorde a tu plan. Entonces sí tenemos una pequeña restricción en ese aspecto. Yo lo que hice fue que de todos los datos que se limpiaron, dividí el SQL. En total me salieron 4 SQLs donde cada uno contiene los datos que fueron los que estábamos trabajando ahorita. Entonces para este caso yo voy a cargar el primer SQL. Él nos pide hacer un insert into, muy importante para que el sistema no entre en conflictos. Aquí sí hay que aclararlo, cada SQL es recomendable que se especifique la base de datos y la tabla que se va a afectar. En este caso, la base de datos sería la que nosotros creamos ahora, así que yo vengo y aquí la pego, que es, listo, aquí está. Yo igual tengo estos archivos, no tengo ningún problema, si el profesor me permite yo los comparto por el chat de Teams, que es tanto el de la creación de la tabla como el de hacer la inserción. Lo único que queda pendiente es que cada uno cuando cree su base de datos reemplace este parámetro por el nombre que le haya puesto a su base de datos. Y una vez tenemos todo esto listo, en este caso estos son todos los datos de las universidades que exportamos ahorita, yo los voy a seleccionar, control C, y los vamos a pasar a nuestra ventana de SQL. Así que lo pegamos. Aquí sí se demora un poquito, pues por la cantidad de información que estamos pasando, son demasiados datos, pero no hay ningún inconveniente. Él aquí nos da una pequeña alerta, pero es nuevamente por la cantidad de información, no nos va a dar ningún tipo de conflicto. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer sería ejecutar ese SQL para insertar datos en nuestra tabla. Así que yo le voy a dar en continuar
Y él aquí se puede demorar más o menos entre 30 y 1 minuto. Este sí lo destaco, es una gran ventaja que tiene. Si nosotros no tenemos un computador de pronto de óptimos recursos, al trabajar en un entorno web, esto es algo que no nos tendría que preocupar porque estamos usando recursos propios del servidor, no de nuestro computador local. Él ahí hizo una inserción. Ok, aquí hay un tema único que es nuevamente la inserción en la tabla. ¿Qué me está pidiendo por el nombre? Entonces yo voy a hacer un reemplazo aquí. Regálame un segundo. Ok. Esto es derecho por el nombre que le puse a la base de datos. Voy a hacer el reemplazo de todas formas. Si funciona, les doy el SQL cómo vendría quedando. Nuevamente voy a hacer la inserción para probar. Hay un tema que también es complejo al trabajar en los entornos del web, que son los temas de los permisos. Aquí normalmente cuando trabajamos en local entramos con un usuario que es el administrador, por decirlo así, el que tiene acceso a todo. Pero en este caso, cuando estoy haciendo la prueba acá, él me está validando el permiso que tengo con mi usuario. ¿Ya? Entonces él aquí otra vez me está pidiendo la tabla. Ok, esto es referente al nombre. Entonces, vamos a volver a tratar de hacer la consulta, ya que pues la verdad, profe, es que por la cantidad de información en el servidor de todas formas siempre se tarda como un poco en responder. Vamos a probar que nos está dando respuesta. Listo. Y ahora sí. Y cargarle nada más datos 1. Sí, eso fue lo que hice. Lo que pasa es que yo trato de insertar varios datos, pero el propio servidor inicia la carga, pero como me estoy consumiendo más recursos de los que tiene mi plan, él nada más llega hasta cierto punto y después de ahí no me permite continuar el SQL. Como ven, yo consulto la tabla, es este mismo SQL que tenemos acá, datos 1, y estos son los datos que él alcanzó a crear. ¿Cómo nosotros podemos saber cuántos datos se alcanzaron a crear? Vamos a consultarlo. Hay una sentencia SQL que es el count. Count es una instrucción que nos permite contar, esto es muy importante, cuántos datos hay en nuestra tabla. Entonces vamos a ejecutarla. Listo. Aquí en este caso, de los miles de datos que teníamos, el de forma particionada me permitió cargar 8.380 filas en nuestra base de datos. Estos son los con los que estamos contando actualmente en la tabla. Y obviamente, como explicaba el profe ahorita, si uno quisiera hacer una importación total, ahí tocaría invertir en el servidor y ahí sí no tendríamos restricciones. Es decir, los miles de datos que queramos subir, él nos lo permite subir sin ningún problema. Pero como estamos en un entorno de pruebas, más que todo porque es un plan gratuito, él siempre nos pone ciertas restricciones. Que de igual forma, para los ejercicios que nosotros realizamos en la universidad, resultan muy cómodos y no nos vendría presentando ningún inconveniente. Entonces, como se dan cuenta, ya aquí tengo los mismos datos con los que estaba trabajando Carolina y Juan David. Entonces, hay unas consultas que podemos hacer. Lo que les quiero mostrar es que la sintaxis no cambia. Estamos ejecutando el mismo lenguaje de la base de datos que es MySQL. Por ejemplo, ellos ejecutaron este comando que tenemos por acá, que nos permitía saber los nombres de las instituciones educativas por los departamentos que tuvieron en un año específico. Entonces, aquí vamos a hacer la modificación. ¿Por qué se modifica el SQL? Porque ya no estamos consumiendo, como nuevamente digo, la base de datos local. Ahora al estar en el servidor, yo especifico la tabla y especifico en qué base de datos se encuentra esa tabla, que es la que nosotros le pusimos el nombre. Así que en la parte izquierda copio el nombre y lo pego en este lado. Y ya una vez eso está, voy a quitar esta sección de acá y le damos en continuar. En este caso, en los datos que yo cargué, no había ninguno del año 2015 para el código de la institución educativa. Entonces podemos ir filtrando. Por ejemplo, yo puedo quitarle el condicional y le doy continuar. Entonces, como ven, los nombres de las instituciones que tenemos es Corporación Unificada Nacional. Este es el nombre del departamento al que pertenece, el total de población que hay y los años. En este caso, de los datos que cargué, tenemos el año 2019. Entonces, si quisiéramos usar más o menos parecido del SQL, yo le modifico el año al 2019. Le damos en continuar
Y como se dan cuenta, bueno, no son tantos datos. Yo, pues, en otros ejercicios que he hecho, que sí he tenido alrededor de 50.000 datos, el tiempo de respuesta es muy rápido, teniendo en cuenta la cantidad de información con la que estamos trabajando. También hay un tema de qué consultas le estamos haciendo a la base de datos, pero en este caso, con esta que realizo, está respondiendo rápido sin ningún inconveniente. Entonces, este es más que todo como un ejercicio así corto, resumido, pero a la vez muestra lo simple que es cómo nosotros podemos tener nuestra base de datos, montar una aplicación totalmente gratuita. Y así quedaría el ejercicio con los datos con los que hemos estado trabajando.